Profe, es Blanca, pero estoy en otra cuenta. Ah, sí me habías comentado, Blanca. Sí, Blanca Rosa Velasco. Ajá. Gracias, profe. Maestro, voy a estar escuchando la clase y en ratitos me voy a conectar con la cámara y en ratitos no, porque le van a venir a poner un suero a mi papá con hierro y voy a Ok, estar al pendiente, ¿sale? sí, es linda. A ver, déjame, voy a prepararme un café y ya iniciamos. Ok. Ya casi todos acabaron, ¿verdad? Creo que ya no falta nadie. No, yo creo que iniciamos ya alguna vez. A ver, Falto yo, maestro, falto yo. ok. Bueno, entonces en lo que rápido me preparo un café. Pues yo creo que vamos a iniciar. Olvidé prender mi cafetera, así que ni modo, sí, café. Vamos a iniciar, chicos. A ver. Espérenme tantito. Olvidé cargar mi celular en la noche y ya no tengo nada de pila. Hola, buenos días. Ahí voy, ¿eh? Sí, Dígame. déjeme muteo a Karina. Muy bien, vamos a iniciar, chicos. A ver, vamos a empezar con la primera pregunta. Déjenme les comparto pantalla. Me están preguntando, el seminario se paga, creo que se debe de pagar, lo pueden pagar desde ahora y y creo que tienen de fecha límite hasta la semana del seminario, creo. Pero esto pregúntenle a la señora de control escolar, ¿vale? Yo la verdad es que luego me mandan los vouchers a mí y pues digo, ¿qué? Mándeselo a la encargada de control escolar. Ella es la que les da sus recibos y todo eso, ¿vale? Porque también me han mandado recibos. A ver, Rosario, ¿querías comentar algo? Sí, profesor, ¿qué día va a ser el seminario y en dónde va a ser impartido? Igual va a ser vía Zoom, Perfecto. vía Zoom. Yo Ujú, tengo, yo tengo entendido, porque ya he dado otros seminarios, tengo ujú. entendido que el seminario dura 5 horas, pero no sé por qué está aquí 4 horas, pero lo voy a checar, Muy bien, porque gracias. vamos a aplicar algunas, como les ¿Técnicas? comentaba, el seminario está enfocado a lo laboral. Ujú.
vamos a trabajar con algunas cosas que ya son un poco más prácticas y obviamente unas cosas teóricas en tema de manejo de la tecnología, psicología, habilidades duras, habilidades blandas, habilidades del siglo XXI en tema de psicología y cosas así. Está muy interesante. No es por nada, pero está muy interesante. ¿Alguna otra duda que tengan? Solo fecha, por favor, y día. Así, fecha. Me pregunta si yo ando divagando el 25 de noviembre. 25. Ya se viene. Gracias. Ya casi se acaba el año. Noviembre. Maestro, Sí, ya envié el mío. ok, perfecto. Gracias. A ver, ahora sí, les voy a compartir pantalla para que veamos cuestionario y respuestas, ¿vale? Es importante esto porque así pueden retroalimentar. Hay 20 personas respondieron el formulario. Ok, preguntas. Pantalla. Déjenme cancelo. ¿Cómo es esto? A ver. Yo no me acuerdo cómo caramba se cancelan. Bueno, ya no, si no lo voy a editar. Sí. Notas, ok, bueno, no importa. A ver, compartir pantalla. Ya vi por qué. Muy bien, vamos a empezar con la primera pregunta. Dice, estímulo-respuesta es un elemento propio de la corriente psicológica llamada Conductismo. conductismo. Es muy sencilla. Y vamos a ver las respuestas. Tenemos conductismo, humanismo, asociacionismo, humanismo, conductismo. Varios se equivocaron. Pero tenemos que la media sí contestó bien. Entonces, a ver, ¿por qué no podría ser el humanismo? El estímulo-respuesta, recordemos. Estímulo-respuesta fue uno de los paradigmas del conductismo clásico. Recordemos que van a haber varios tipos de conductismo. En este caso, por esa, ¿verdad, profe? ahorita lo checo. Sí, ya vi. ¿Qué pasó, hijo? Cámbiate la playera, creo. No me había dado lata en todas las, mientras estaba aquí. Pues vete a cambiar, córrele. Sí. Bueno, no, pues. Recordemos que hay un antecedente en asociacionismo, antecedentes del conductismo, que es el asociacionismo. El asociacionismo es del siglo XIX y va a empezar con Pavlov. Eso lo vimos en esta introducción a la psicología. Hay todavía más antecedentes en psicología. Por eso alguien me había comentado que si estudiaba desde los griegos y le dije no, porque realmente estudié a los griegos, a los filósofos de la Edad Media, estructuralismo y todo esto, realmente no les va a servir tanto ya en la psicología contemporánea. Pues por eso no normalmente en psicología cuando estudias, pues te hablan de, pues que Platón decía esto, Aristóteles decía acá, y no. Pero bueno, las corrientes que se aplican en la actualidad, empezamos desde el asociacionismo. Recordemos por qué es importante el asociacionismo. En el asociacionismo, Pavlov, que no era psicólogo, él era un biólogo veterinario, era veterinario si no me equivoco, él estaba estudiando la biología de los perros, el aparato digestivo de los perros. Entonces, él se dio cuenta que los perros, cada vez que escuchaban la campanita de que les iba a dar de comer, había una asociación del perro con la comida, la campana, con la comida, y él dijo, bueno, entonces puedo condicionar, ahí ya se empezó a hablar del condicionamiento, puedo condicionar los estímulos que le voy a hacer al perro
Y en este caso, cada vez que suena la campana, aunque no exista comida, el perro automáticamente va a salivar. Entonces, eso se debe a que hay una conexión, una asociación de un estímulo con una respuesta. Eso es previo al conductismo. Después va a aparecer el conductismo clásico, que viene de Watson. Watson va a utilizar el conductismo clásico para generar estímulos y condicionamientos con los niños, porque esto se utilizó mucho en la pedagogía. Y ahí viene, en este caso, lo que es el conductismo clásico. Después viene el conductismo operante, que es un tipo de conductismo que es todavía más complejo, en el cual se utilizan, por ejemplo, no solamente el estímulo-respuesta, sino que se va a utilizar también algunas herramientas como el tiempo. Esto se aplica también mucho en la psicología educativa en aquellos tiempos, pero se va a utilizar, por ejemplo, el conductismo es bien importante porque va a ser una herramienta para control de conducta. Recordemos que el conductismo se enfoca mucho en el tema de la conducta, cómo controlamos la conducta y cómo podemos moldear la conducta de las personas. En este mismo periodo, recordemos que yo les había platicado del experimento de las ratas, que hay experimentos con laboratorios de ratas. La caja de Skinner, hay laberintos con ratitas, donde, por ejemplo, ¿cómo condicionamos el comportamiento de un animalito? Ah, pues le damos un estímulo que es a lo mejor una galletita, un alimento, y la ratita va, cada vez que cumple la ratita el laberinto, le das un estímulo que es una galletita. Cada vez que la ratita o el animalito se comporta mal, le damos un choque eléctrico, ¿no? Entonces hay muchos experimentos con animales, que ¿se acuerdan que les había platicado, por ejemplo, el experimento de los simios, donde meten a un montón de simios en una jaula y les ponen unas bananas? Cada vez que los simios van a agarrar una banana, les dan no recuerdo si les echaban agua o les daban choques eléctricos. Entonces los simios ya no se acercaban a las bananas. Esto es para moldeaje de aprendizaje de comportamiento social. Entonces, cada vez que metían a un nuevo simio a la jaula y ese simio veía las bananas, pues iba a agarrar las bananas y los demás simios lo agarraban, trataban de contener su conducta porque ya sabían que si hacían algo, si agarraban las bananas, los iban a mojar a todos o los iban a electrocutar. Pero hubo un momento en el que ya todos los simios que estaban presentes en esa jaula no habían vivido el castigo, pero ya todos habían sido moldeados de conducta por el mismo grupo social de simios. ¿Sí me explico? Entonces ya nadie había vivido la situación de electrocución o el castigo, pero ya todos estaban condicionados a que no debían de hacer ese tipo de comportamientos. Entonces el conductismo se puede aplicar para el control de conductas o control de masas, para sugestionar, Ellos no se enfocan, recordemos que el conductismo no se enfoca en pensar en procesos mentales, se enfoca en conducta observable. Conducta observable. Y ya le voy a seguir a la siguiente pregunta porque nada más esta es la más sencilla y ya me estoy clavando. A ver. Entonces vamos con la siguiente pregunta. Tenemos, a ver, exploración del inconsciente es una herramienta propia de la corriente. Del psicoanálisis. Con el análisis. Muy sencilla, veamos. Aquí nada más se equivocaron por ahí unos cuantos. Recordemos, el inconsciente, por ejemplo, el conductismo, ellos decían, los psicólogos conductistas decían, no negamos que existe una mente y procesos internos en el pensamiento, pero nosotros no nos enfocamos en los procesos internos. Entonces, las corrientes que se van a enfocar en procesos internos van a ser la cognitivista y la corriente psicoanalítica, bueno, y la Gestalt y todas estas corrientes, pero la conductista es la única que no se enfoca. Obviamente la humanista tampoco está metida en exploración del inconsciente. Quizás un poquito sí. ¿Qué pasó, hijo? Estoy ocupado. Entonces vemos aquí está muy sencilla esta pregunta. Vamos con la siguiente. Principal representante del psicoanálisis. Pues esta está muy sencilla, ¿no? Sigmund Freud. Freud. La siguiente pregunta. ¿Cuál es el principal representante del asociacionismo? Utilizó su perro para experimentos sobre el sistema digestivo. Esta está muy sencilla. Es Pavlov. Pablo. Pablo. Entonces, a ver, tenemos, Skinner, Pavlov, Jung. Ahí, por ahí, el que puso Jung está medio perdido. ¿Qué es eso? Vamos a la siguiente. ¿Cuál es el principal representante? Ah, no, ya la dije. Vete para allá.
Eres Leo. ¿Cuál es el principal representante del conductismo clásico? ¿Quién? Se los acabo de decir. Yo, No, Pablo. no John B. sé. Watson. Watson. Watson es el principal representante del conductismo clásico. Pablo, casi todos sí, nadie le atinó a esta. Así para que ahora sí nadie le atinó a esta. A ver, siguiente. ¿Cuál es el principal representante del conductismo operante? Ese es Skinner. Vamos a ver. Ah, no, sí, no se equivocaron. Ese sí No, es es que Skinner. está desglosado. Ajá, está recorrido. Sí, no me había recorrido bien. A ver. Entonces aquí Skinner, algunos latinaron, algunos se confundieron con Watson. A ver, es importante entender la diferencia que hay entre el conductismo clásico y el conductismo operante. El conductismo operante va a ser mucho más complejo que el conductismo clásico. En este caso, por ejemplo, Skinner va a utilizar, por ejemplo, el conductismo clásico va a utilizar muchos instrumentos, también se le conoce como conductismo instrumental, va a utilizar muchos experimentos, muchas pruebas. El conductismo de Skinner va a ser un conductismo que está más refinado, por así decirlo. Utiliza herramientas que son más complejas, en las cuales, por ejemplo, se puede moldear la conducta sin ser tan agresivo. Recordemos que les había platicado que, por ejemplo, los primeros tipos de conductismo que aparecieron eran conductismos donde incluso se moldeaba la conducta de los niños y se les generaba, por ejemplo, fobias. ¿Se acuerdan que les había platicado del experimento de los niños y los animalitos? Cada vez que a un niño le ponían a un perrito o un gatito, les ponían así ruido muy estridente para que generarles miedo y generarles fobia a los niños. Entonces, estos son experimentos que son propios del conductismo clásico. El conductismo operante va a utilizar algunas herramientas en las que se va a reconocer que hay pensamiento interno, pero a pesar de ello se van a utilizar herramientas que son para moldear conducta. No solamente se ve al individuo como, te doy un estímulo y tú tienes una respuesta, sino que, por ejemplo, ¿se acuerdan que les había enseñado un video del conductismo operante? ¿Se acuerdan de ese? Que les puse un video de el chico que trata mal a las chicas, que primero les da un poco de atención y después se va alejando, se va alejando, se va alejando, y las chicas siguen buscando su atención. Ese es un tipo de condicionamiento operante. No sé si se acordarán. Es, por ejemplo, yo a mi hijo le quiero aplicar un conductismo operante. Si yo utilizara, por ejemplo, conductismo clásico, cada vez que se porte mal mi hijo, yo le doy cinturonazos. Paz, paz. Entonces ahora, cada vez que yo vea que se porte mal, saco el cinturón y le digo, ¿te vas a portar bien? Entonces el niño automáticamente va a hacer la asociación y va a decir, no, si yo me porto mal, por ende me van a castigar. Entonces ese es conductismo clásico. Es estímulo, respuesta. ¿Ok? Pero si yo utilizo el conductismo operante, en este caso, cada vez que mi hijo se porte mal, primero me lo voy a chingar. La primera vez. Ya, de las siguientes veces le voy a decir, a ver, pórtate bien. Y entonces cada vez voy a disminuir el castigo, pero le voy a dar también estímulos positivos. Pero también hagan de cuenta, ¿cómo se llama? En el conductismo clásico, cada vez que él se porte, yo le doy una galleta. Cada vez que se porte bien, yo le doy unas papas. Cada vez que se porte bien, yo le doy un dulce. Entonces el niño está reforzando su comportamiento. Te portas bien y te doy un dulce. Te portas mal y te doy una chinga. Entonces, en el conductismo operante, yo le voy a decir, te portas bien, yo le voy a decir, te portas bien y te doy un dulce, pero después te portas bien varias veces y te doy un dulce, se lo voy espaciando más, hasta que ya, una vez que yo ya moldeo su comportamiento, no voy a requerir darle un reforzador, ni positivo ni negativo, porque estoy condicionando su comportamiento y cada vez estoy utilizando menos recompensas. Eso se utiliza mucho en las escuelas. No siempre estarle dando respuestas tanto positivas como negativas a los niños. ¿Sí me explico? Entonces eso ya es conductismo operante, es un conductismo mucho más complejo en el cual, por ejemplo, ya se reconocen como que ciertos aspectos de comportamiento social en los niños. Supongamos, mi hijo se porta mal en la escuela, que es bien común. Entonces, utilizamos, incluso su maestra, su psicóloga de la escuela y yo utilizamos el tiempo fuera. Te portas mal, te ponemos en el rincón y no vas a salir al receso, al recreo. Entonces, si tú te portas bien,
O, por ejemplo, si te portas mal dentro del salón de clases, no te voy a permitir jugar con los demás niños porque no te estás integrando de manera adecuada, no estás teniendo un comportamiento social que sea positivo. Lo estoy sacando de su zona de confort, donde está contento, donde está feliz, y lo pongo en una zona donde él no se siente cómodo, mientras ve cómo todos los demás se divierten. Muchas corrientes más contemporáneas de la psicología podrían decir que eso es violencia, que estás torturando psicológicamente al niño y que eso le está afectando. Sin embargo, se sigue aplicando en casos que son muy complicados. Por ejemplo, niños que tienen déficit de atención, niños que tienen cierto tipo de autismo, niños que son agresivos, niños que tienen comportamientos muy violentos. Todavía ese tipo de estrategias se pueden aplicar. Seguramente ustedes habrán escuchado para algunos maestros y algunas corrientes contemporáneas que dicen es que no debes de ejercer ningún tipo de violencia con los niños porque te puedes traumar, los puedes traumar, perdón. Sin embargo, o sea, hay que ejercer un poquito esto lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver con la parte de la autoridad con los niños y cómo se manejan este tipo de comportamientos con niños que son difíciles. Pero bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Conductismo clásico operante, asociacionismo. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Paulina? ¿Sí? Ok. A ver, siguiente pregunta. Conductismo operante. ¿Son autores representantes del conductismo? Pues las respuestas están en las preguntas previas. Está muy fácil. Skinner y Watson. Son autores representantes de la psicología humanista. Está muy sencillo. A ver, ¿quiénes son? Roger y Maslow. Roger y Maslow. Exactamente. Ahora vamos a ver. mm, A ver. ¿Dónde está la respuesta? Sí, aquí todos latinar. Bueno, por ahí alguien le puso Pavlov y Piaget. Pavlov y Piaget no tienen absolutamente nada que ver. Skinner y Watson, no. Bueno, por ahí la mayoría le agarró la onda. La siguiente pregunta es sobre la pirámide de Maslow, que es muy sencillita. Es un modelo de necesidades humanas, a menudo representado por una pirámide jerárquica. La necesidad más básica es la base de la pirámide, es la supervivencia física. El siguiente nivel es el de seguridad y protección, seguido de las necesidades sociales como la pertenencia y el amor. El siguiente nivel es bla, 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 bla. Esta es muy sencilla, es la pirámide de Maslow. Maslow es un humanista. Un elemento importante de su propuesta psicoanalítica es el inconsciente colectivo. Creía en la existencia de un inconsciente colectivo compartido por toda la humanidad que contiene arquetipos universales, símbolos y patrones comunes en todas las culturas. Estos elementos influyen en el pensamiento y en el comportamiento de las personas. Está muy sencilla esta pregunta. ¿Quién es Jung? Skinner, a ver, ¿quién puso Skinner? A ver, como aquí ya no aparecen los nombres, pues no les voy a decir, pero pues por ahí alguien anda medio perdido en el inconsciente colectivo. Sigmund Freud también está perdido, Skinner, por ahí alguien también puso Skinner. Recordemos que la primera corriente del psicoanálisis se va a enfocar en el inconsciente y en aspectos psicosexuales. Después va a haber como una revolución en temas de psicología y la psicología se va a enfocar también en el tema social. Incluso el conductismo va a abordar aspectos sociales de comportamiento, aspectos de comportamiento social. Cuando en el psicoanálisis aparece la parte social, la parte psicosocial, se va a empezar a estudiar qué tanta influencia tiene el entorno con con el comportamiento, el entorno social, con el comportamiento del individuo. Y ahí es cuando Carl Gustav Jung empieza a desarrollar esta parte de los arquetipos. Cómo los individuos tenemos arquetipos, cómo los individuos tenemos un inconsciente colectivo y cómo nosotros nos adaptamos a un entorno de acuerdo a nuestro mismo entorno, ¿no? Como somos individuos sociales. Está muy sencilla esta. Creo que esta la vimos hace 2 semanas, ¿no? A Carl Gustav Jung y vimos a bastante profundidad. ¿Hasta aquí tiene alguna duda? La siguiente está muy sencilla también. Así estuvo bien fácil el examen. El yo, el ello y el superyo son elementos de la propuesta de Freud. Right.
Pues sí, todos le atinaron a esta. Desarrolló una propuesta psicoanalítica que tiene énfasis en el feminismo. ¿De quién es? Horney. 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 Ujú. La siguiente, un psicólogo de la URSS que desarrolló una propuesta sobre el aprendizaje social y el andamiaje. ¿Esta de quién es? Lev Vygotsky. Lev Vygotsky. Por aquí alguien se equivocó con Sullivan. Varios se equivocaron con Sullivan. Vygotsky. Desarrolló una propuesta del desarrollo psicogenético. Sobre todo, este autor sobre todo lo vimos en ¿cómo se llama? En el primer parcial. Este está muy fácil. Desarrollo psicogenético de quién es. De Lev. Psicogenético. ¿De Piaget, no, profe? Sí, de Jean Piaget. Ya. Sí, recordemos, Jean Piaget va a ser uno de estos autores que son muy importantes en la historia de la psicología porque gracias a él vamos a tener una psicología evolutiva mucho más desarrollada. La psicología evolutiva que desarrolló, por eso se llama psicología psicogenética. Es psicogenética porque estudia el desarrollo desde la génesis del individuo hasta la madurez y va a ser la que va a enfocarse en el desarrollo del individuo desde que nace. Jean Piaget va a ser uno de los grandes en temas de estudio de psicología evolutiva y también va a estudiar mucho el tema del aprendizaje, la memoria, se considera un psicólogo constructivista. ¿Se acuerdan qué es el constructivismo? Es un término que ni siquiera, bueno, no se los puse en el examen, pero es un término que también es muy importante. ¿Por qué es importante el constructivismo? ¿Se acuerdan que les había dicho, no? La sesión pasada o antepasada. Esto tiene que ver mucho con el tema de los paradigmas. Veamos, o sea, recordemos, tenemos el conductismo, tenemos el psicoanálisis, tenemos el humanismo y tenemos el constructivismo. El constructivismo es un paradigma en el cual se cree que el individuo construye su propio conocimiento. Entonces, en este caso, Jean Piaget dice que los individuos, los seres humanos, somos pequeños, en este caso los niños son pequeños científicos que están todo el tiempo experimentando. Para los que vayan para el tema de psicología educativa, es como es el psicólogo de cajón, ¿sí? Es el que más se ve en psicología educativa. En este caso, por ejemplo, los que van para psicología laboral, se meten mucho, por ejemplo, con Maslow, Rogers, que es la psicología humanista. Para los que van para terapia, se meten mucho con la Gestalt, con el psicoanálisis, con ¿cómo se llama del autor que estuvimos leyendo? ¿Cómo se llama? Es el... Víctor Frank. Sí, pero ¿cómo se llama su corriente? No me acuerdo, es el... Logoterapia. Logoterapia. Exactamente. Busca a Bob Esponja tú. A ver, dame un segundito, por favor. Listo. Entonces, como les decía, en psicología constructivista, Jean Piaget va a ser un paradigma muy importante y en temas de psicología evolutiva también va a ser muy importante. Recordemos que la propuesta de Jean Piaget va a ser una de las más complejas en el tema de psicología evolutiva, más complejas y más desarrolladas. Hay muchos libros de Jean Piaget y recomiendo que le echen una mirada para los que vayan para psicología evolutiva o psicología, e incluso por ejemplo Minerva que está en tanatología, se ve a Jean Piaget. Para los que vayan para el tema de educación, se ve a Jean Piaget. Para los que vayan para, por ejemplo, que sean psicólogos en centros de salud, se ve a Jean Piaget. Es básico Jean Piaget. Básico. Bueno, prácticamente para todos. Pero, por ejemplo, a lo mejor si están enfocados en la psicología laboral, pues ya se ven a otro tipo de autores. ¿Vale? Pues déjenme les comparto. Entonces vamos a ver qué tal las respuestas con Sí, aquí nadie se equivocó. Bueno, por ahí alguien se equivocó y puso Vygotsky. La siguiente pregunta.
El conductismo es una corriente psicológica que se enfoca en el estudio del Estudio del inconsciente. comportamiento. Exactamente, estudio del comportamiento. Vamos a ver, el estudio del comportamiento aquí, por ahí alguien se equivocó y puso el inconsciente. Entonces, pues no. La libido en el psicoanálisis es La energía vital y sexual del individuo. Sexual del la individuo. energía vital y sexual del individuo. Fíjate bien. Es la energía vital y sexual del individuo. La psicología humanista se enfoca en Deseo y superación del individuo. y visión a futuro. Sí. A ver, vamos a ver, energía, si aquí nadie se equivocó, deseo superación, aquí por ahí alguien puso el estudio del inconsciente, estudio del comportamiento, estudio del inconsciente, por ahí hay algunos que están perdidos, pero en general la mayoría respondió bien. Y ahora vienen las preguntas que son abiertas. Describe con tus propias palabras qué podrías utilizar de psicoanálisis en la actualidad. Esta es una pregunta más personal. ¿Ustedes qué podrían aplicar del psicoanálisis en la actualidad? La hipnosis, profe. Es lo que menos se utiliza de la actualidad del psicoanálisis. ¿Sería un mejor diálogo para lograr una mejor comprensión de uno mismo? Puede ser, eso se llama ¿cómo se llama ese término? ¿Cómo se le llama eso? Humanismo. Aquí lo tengo. Espérame. Introspección. Introspección, exactamente. Bien, ¿qué otra cosa? El psicoanálisis todavía nos permite utilizar ciertas herramientas como son, por ejemplo, alguna de sus pruebas, por ejemplo, el hombre bajo la lluvia, el árbol, la casa, esas pruebas que se aplican en centros de control y confianza, en las que se aplican para entrar a trabajar en algún lado, son, ¿cómo se llama? Pensé en otra cosa y me desvié. Psicométricas. Bueno, las psicométricas son diferentes. Las pruebas psicométricas tienen un enfoque diferente. Tienen que ver con aspectos psicolingüísticos, pensamiento matemático, razonamiento lógico, pero las pruebas que son, recordemos, esto no se los puse en el examen. Ahorita me están llegando más cosas que les que pude haber colocado en el examen, pero en este caso esas son pruebas proyectivas. Recordemos que las pruebas que se hacen con dibujos son pruebas proyectivas porque se busca proyectar el inconsciente del individuo. Cada vez que una persona hace el dibujo de sí mismo, el dibujo de algo, se está proyectando a sí mismo, está proyectando su inconsciente. Y nosotros como psicólogos, espérenme tantito que me está mandando mensaje la otra. Listo. Entonces, las pruebas proyectivas en la actualidad están muy conectadas con el psicoanálisis y todavía se aplican. Hay algunas que son más derivadas del psicoanálisis, que son pseudocientíficas, que son, por ejemplo, la grafología, que es considerada una cosa que no es tan real, no es tan aplicado en la actualidad. De repente hay uno que otro grafólogo que medio se le toma en cuenta, pero son aspectos que tienen que ver con la proyección del inconsciente. ¿Sí me explico con esto? Ok. A ver, siguiente. Describe con tus propias palabras qué podrías utilizar del conductismo en la actualidad. Eso está muy fácil, les acabo de dar ejemplos. ¿Ustedes qué habrán puesto? ¿Qué pusieron? A ver. A ver, aquí tenemos respuestas. Vamos a ver. Aquí me aparece el margen de error que tienen sus respuestas. La primera, el 60% aplicó, 90%, 89%, 52%, se equivocaron un poco. El principal representante del conductismo, se equivocaron entre Watson y Skinner. Operando, no es cierto. El conductismo operante está bien.
Conductismo, ajá, está bien. Ajá. Vean, o sea, no están tan perdidos. Si se dan cuenta, no están tan perdidos. Hay por ahí uno que otro despistado que sí se le fueron las cabras al monte, pero no tanto. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a ver, describe con tus propias palabras qué podría utilizar el conductismo en la actualidad. Es paciente con S, de problemas graves emocionales. Es analizar y crear análisis de la persona por su manera de comportarse, más o menos observar la conducta de las personas y poder saber las formas diferentes en que tenemos que actuar en ciertas situaciones. ¿Qué? O sea, aquí está nada más dándole vueltas a la respuesta y no da respuesta. El comportamiento de las personas como individuos, no. Ayudando a nuestro cliente a interactuar con su entorno de vida social, no. Mejorar la terapia de aceptación, no. Me serviría para observar las conductas diferentes, patrones de comportamiento de cada persona que interactuó para seguir estudiando sus diferentes variables. Más o menos sus técnicas se ocupan para cualquier ámbito, reforzando de conducta, reforzamiento intermitente, extinción, castigo, modelamiento. Sí, esta está mejor. Estos son herramientas del conductismo operante. El reforzamiento, la intermitencia, la extinción, el castigo y el moldeamiento. Se llama moldeamiento de conducta. Esto ya es psicología, esta persona que contestó esto, no sé quién sea, tiene mayor conocimiento sobre el conductismo. Estas son algunas estrategias que tiene el conductismo, para extinguir conductas, para moldear conductas y cosas así. Está bien. Las personas que tienden a realizar cosas malas, delincuentes, en los diferentes centros de estudios de poblaciones propensos. Sí, el conductismo se utiliza para utilizar terapias de choque, para personas con problemas de conducta muy fuertes. A través del conductismo podemos conocer el por qué las personas presentan diversos comportamientos que los podrían llevar a tener problemas sociales, falta de aprendizaje, o por el contrario, avances notorios en lo antes mencionado. Por ello, conocer el comportamiento humano es importante para desarrollar estrategias de aprendizaje en el beneficio del desarrollo social. Más o menos, más o menos. ¿Es el tipo de terapia que se apoya al paciente al tomar más conciencia de sus pensamientos? No. Recuerda, aquí está hablando de conciencia, que es un término que está vetado del conductismo. El individuo no se va a volver consciente, no se busca la conciencia, se busca que el individuo reaccione, que el individuo modifique comportamientos. A ver, la utilizaría en terapia con niños con problemas de adaptación, de aprendizaje y ansiedad. Y que en las primarias se da mucho el bullying y otros niños que tienen problemas de autoestima. Y en el autoestima es un término que no se utiliza propiamente en el conductismo, pero sí se utiliza para trabajar con problemas de adaptación, aprendizaje, ansiedad, más o menos. Pero ahí van, ahí van. Para poder observar al paciente cuál es su conducta presente, desde cómo se sienta, su temperamento, su forma de hablar, de dirigirse. No. Esta se basa más en la conducta y por lo tanto es importante la observación del paciente. Sí, pero no me dio una respuesta. Creo que es una terapia de compromiso con uno mismo que podría aplicarse en casos de conducta rebelde. Siempre que el paciente o cliente tenga la necesidad de hacer cambios emocionales. No, aquí está hablando de emociones. Para poder transmitir más o menos. A ver, bueno, ya más o menos tengo una idea. A ver, modificar ciertos comportamientos o conductas en los alumnos. Sí, conductismo es una de las teorías más utilizadas por el psicólogo clínico, no tanto, y sobre todo para tratar problemas difíciles de resolver como problemas muy específicos de la conducta que van ligados a ciertos factores de desarrollo. Cognitivo-conductual, no. Aceptación y compromiso, no. La mayoría, anda perdido. O sea, aquí justamente por eso son las respuestas abiertas, las preguntas abiertas, justamente para ver cómo construyen su propio pensamiento. El conductismo no tiene nada que ver con aspectos internos, introspección, emociones. No, el psicólogo conductista dice sí, existen emociones, hay pensamientos internos, razonamientos, procesos mentales, sí, lo que quieras, pero lo que yo quiero es cambiar el comportamiento de esta persona. Entonces, en el conductismo clásico, yo ahorita le estaría dando choques a mi hijo, le estaría dando unas buenas nalgadas para que se esté quieto. Ahorita.
Pero como ¿qué tienes? Sí, estás triste, pero yo estoy ocupado. A ver, deme un segundito. A ver, ya. Entonces, les decía, entonces el conductismo, este, no se va a encargar de esos aspectos, o sea, no, nada de esos aspectos, ¿vale? Entonces vamos a la siguiente pregunta. Tenemos, a ver, describe con tus propias palabras, ay, aquí me equivoqué, ¿cuál es la importancia de la psicología humanista en la actualidad y cuál es su aplicación? A ver, dice, no sé. Análisis para una persona que va a buscar sacar trabajo, sacar sus potenciales y en qué área será capaz, ¿sí? Pues refleja todo lo que somos, ya que son un conjunto de emociones y la forma de expresar, expedar lo que sentimos de forma individual. Más o menos. Que la persona sea consciente de sus propias decisiones y pueda comprender por sí misma que todo en la vida es una tragedia. ¿Qué onda con esta respuesta? Bueno, pues es el apoyo al cliente para poder encontrar y resolver problemas emocionales, ayudándolo realmente a trabajar en sus propias necesidades con autoestima. Sí, brindar una visión más humana y cimentar mejores bases para el nuevo pensamiento. A ver, chicos, yo creo que vayan a despejarse unos 10 minutos y regresamos en lo que voy a educar a mi hijo, ¿vale? Ok. Entonces, en un momento nos vemos, ¿vale?
¿Qué pasó? No. Yo creo que vamos a continuar, chicos. Sí, mi amor. Oh, que la canción. A ver, córranle, chicos. Ya para acabar. Hoy nos vamos a ir un poquito más temprano. Ok, maestro. Adelante, comencemos, profesor, si nos vamos a ir más temprano. A ver, Sí, sin problema. a ver, pero sí, ¿sí le está sirviendo esta retroalimentación? Para mí bastante, profesor, porque pues ahorita con los apuntes que estoy haciendo vamos a seguir recordando. Sí, Ok, a mí mucho. muy bien. Entonces, a ver, la importancia de la psicología humanista. Entonces, como les comentaba hace un momento, la psicología humanista se aplica mucho para terapias, bueno, se aplica para terapias y se aplica también en el ámbito laboral. Entonces, los que van para ámbito laboral es mucha psicología humanista, aunque de repente la psicología humanista se confunde un poco con esta parte de psicología de superación personal. No es lo mismo la psicología, bueno, esta corriente del coaching y todo esto no es lo mismo. Es importante que nosotros como psicólogos entendamos que hay una diferencia muy grande entre el coaching y la psicología humanista y la superación personal. No es lo mismo. En este caso, por ejemplo, ¿cómo identificamos los chantajes, los chantajistas o a los vendehumos que hay en la literatura, en todos lados? ¿Cómo los podemos identificar? Normalmente los identificamos porque nos venden formas de vivir. Por ejemplo, un libro de superación personal nos vende una idea de cómo se debe de vivir, cuáles son los caminos que debemos de llevar en la vida. Y nosotros como psicólogos nunca vamos a hacer ese tipo de cosas. ¿Por qué no vamos a hacer ese tipo de cosas? Porque nosotros no tenemos la respuesta a la vida, al camino que debe de llevar una persona. No sabemos hacia dónde debe de ir la vida de una persona ni de nadie más y muchos psicólogos ni siquiera saben para dónde llevar sus propias vidas. Entonces, nosotros como psicólogos no podemos dar consejos de vida. No somos consejeros matrimoniales, no somos magos, no leemos la mente. Pues le vamos a dar herramientas a la persona para que se aprenda a conocer a sí misma y para que, en este caso, desde la perspectiva de la psicología humanista, la persona desarrolle herramientas para trabajar con su propia vida y trabaje hacia futuro. Entonces, nosotros no le vamos a decir, mira, el camino de la vida es que pongas una lista de actividades que vas a hacer y lo primero es, le voy a poner un ejemplo de un autor ¿cómo se llama? De superación personal, Carlos Cuauhtémoc Sánchez. ¿Qué es lo que te dice? Seguramente todos habrán leído algo de Carlos Cuauhtémoc Sánchez en algún momento de su vida. Yo lo leí, me ayudó mucho a formarme como lector cuando era niño, pero ahora ya puedo hacerle un análisis crítico. Bueno, lo primero que debes de poner es a Dios, después a la familia. Entonces te pone cuáles son las prioridades que debe de tener una persona. Y hay que entender que no todas las personas tenemos las mismas prioridades, no todas las personas tenemos las mismas ideas, no todas las mismas personas tenemos los mismos gustos. No hay recetas para la vida. Entonces, como psicólogos debemos de entender eso. Entonces, hay que aplicar, nosotros como psicólogos debemos de aplicar eso. Entonces, no hay una receta para la vida. Cada quien debe de vivir su propia vida y bajo esa propia experiencia hay que hacer algo que se llama resignificar. Yo como persona estoy resignificando cada cosa que vivo. A lo mejor me tocó vivir una infancia triste, a lo mejor me tocó vivir una adolescencia feliz, a lo mejor me tocó vivir un trauma muy fuerte, entonces debo resignificarlo, analizarlo, construirlo, trabajarlo y darle un sentido diferente a ese momento de mi vida. Entonces, el psicólogo no tiene todas las respuestas, eso es bien importante. Entonces, en la psicología humanista,
como les comento, es bien importante aprender a identificar a los que nos venden el coach, porque y esto es algo en lo que mucha gente se confunde. O sea, por ejemplo, muchos psicólogos se vuelven coach. Tengo muchos amigos que se han vuelto coach. Entonces, a lo mejor está bien. O sea, y hay otra cosa que es bien importante entender. A muchas personas les sirve el coaching. Eso es imprescindible. Seguramente algunos de ustedes habrá ido con algún coach de vida y a lo mejor les sirvió y no pasa nada. Tampoco se sientan culpables y digan, no, no, a lo mejor hay gente que les sirve. Pero nosotros como futuros profesionistas debemos de identificar eso. O sea, debemos de aprender a identificarlo. Nosotros, lo recomendable desde el punto de vista científico es no formarnos como coach. Bueno, a lo mejor lo pueden hacer, a lo mejor no, quién sabe. Pero nosotros no vamos a trabajar, ningún psicólogo te va a decir, es que la teoría dice que tú debes de darle consejos a las personas y estas son las reglas que debe toda persona. Por ejemplo, entren a TikTok, las reglas para ser exitoso, las reglas para ser un hombre de valor, las reglas para que los hombres te busquen. Hay un montón de TikTokers que nos venden humo, la idea de cómo volvernos exitosos, cuáles son las reglas que debes de seguir al día con día, cuáles son los hábitos idóneos para cada persona. Eso no existe. Eso no existe, no existe. Cada persona debe de forjarse su propio camino. Rosario. Sí, las famosas pirámides, profesor, de verdad, a mí me tocó, tendría yo como 17 años, que cómo lo motivan a uno, vas a tener carrazo del año, mansiones lujosas, no, una cosa, y ándele, pero tienes que invertir, pero cómo de verdad, no más, no menos, una de mis noritas lo acaban de hacer que tenía que invertir 4,000 pesos y que le jaló las orejas. A ver, reina, yo en mi tiempo hacía así asado, le digo, entonces ten mucho cuidado porque si tú vas a sacar algo no tienes por qué invertir, o sea, más bien busca la manera de generar dinero sin tener que invertir, porque pues qué chiste tiene, ¿no? Entonces esas famosas pirámides, wow, es excelente, ¿eh? Sí, bueno, esas ya son, las estafas piramidales ya son otra cosa, pero sí meten el coaching de por medio en muchos lados. Hay otros lados, por ejemplo, yo tengo una amiga que es coaching profesional, está certificada y pues da consejos de vida y cosas así, pero bueno, es como, ¿cómo puedo decir? Es como muy chistoso porque pues ella se casó con un hombre rico, y ya con ese hombre rico pues ya le dio la posibilidad de volverse una empresaria. Entonces dices, bueno, pues es como ese capítulo del Chavo del Ocho donde dicen que un chico era rico y se empezó con esos de para bolear y compró otro para bolear y otro para bolear y al día siguiente se ganó la lotería. Ahí está, pues ahí está el secreto del éxito, ¿no? Entonces, y otra cosa que es bien importante, no existe el secreto del éxito. Entonces, tampoco le podemos vender a las personas cuál es el éxito, porque el éxito es algo también bien subjetivo. Entonces, de repente, algunas corrientes de la psicología, bueno, algunos psicólogos que están metidos en estas ramas del coaching y todo esto, pues se meten unos berenjenales que de repente la gente sí compra. Es una industria que es muy, muy rica en la actualidad, muy rica. Alguien se la apagó la compu. Muy bien, entonces vamos a la siguiente. Entonces, ¿qué es la cognición? A ver, dice por aquí, la capacidad que tiene el individuo para conocer por medio de la percepción y los órganos del cerebro, ¿sí? Es parte del desarrollo del aprendizaje, más o menos. Es la que activa la conducta de nuestro cerebro, no. Es el razonamiento y la memoria, más o menos, sí. Aprendizaje del entorno, sí. La facultad de un ser vivo para procesar información a partir de la percepción, sí. Cognición es la capacidad de procesar información que percibimos, sí. Es el conjunto de procesos mentales que incluyen la percepción, pensamiento, la memoria y la toma de decisiones, sí. Es el razonamiento de una persona, la manera de solucionar problemas, sí. Es la habilidad de razonamiento, la resolución de conflictos, es la facultad de las personas a procesar la información a partir de la percepción, eso se lo fusilaron de internet varios. Es el razonamiento para resolver problemas y habilidades. Es la razón y el conocimiento, más o menos. Ajá, eso se lo fusilaron también. Vamos a ver, los últimos, facultad de los seres vivos para elegir información partiendo de la percepción, conocimiento y características subjetivas. Ok. Muy bien.
Sí, la cognición, recordemos que la cognición va a ser un área de estudio para la psicología cognitiva. Entonces, la cognición está muy conectada con esto se ve principalmente en psicología de aprendizaje y en aprendizaje, problemas de aprendizaje y la psicología cognitiva. La cognición es cómo los individuos vamos procesando la información a través de nuestro entorno. Cómo vamos, en este caso, por ejemplo, hay varios procesos mentales que se estudian en la cognición, por ejemplo, la memoria. La memoria es algo bien importante. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en Introducción a la Psicología? Sí recuerdan, ¿verdad? La memoria es parte de estos procesos cognitivos. ¿Qué otra parte, qué otra cosa es importante en la cognición? El aprendizaje. ¿Qué más? Pensamiento matemático, pensamiento lógico. Todos estos aspectos tienen que ver con la cognición. Pensamiento matemático. ¿Cómo hacemos el pensamiento matemático? ¿Por qué es importante el pensamiento matemático? A ver, Porque Paulina. Sí, a ver, Ale. porque nos ayuda a razonar y a resolver pues lo que sea de matemáticas, ¿no? Entonces usamos el razonamiento, pues sí, el razonamiento y la explicación, bueno, el entendimiento. El pensamiento matemático es la interpretación subjetiva y numérica de la realidad. Es exacta, pero aún así sigue siendo una interpretación meramente humana. No sé si me explico. Las matemáticas están en todos lados, pero al mismo tiempo nosotros las agarramos y las interpretamos a nuestra propia manera. Es una manera en la que nosotros podemos utilizar números exactos para entender nuestro entorno. Todo está rodeado de matemáticas, pero nosotros tenemos la cualidad, y hay otros animales que también tienen pensamiento matemático, pero nosotros tenemos la ventaja de que lo podemos comunicar y al poderlo comunicar, lo podemos registrar y construir. Por ejemplo, los cuervos tienen pensamiento matemático, los delfines tienen pensamiento matemático, y algunos primates también tienen pensamiento matemático. Sin embargo, nosotros lo tenemos mucho más desarrollado, y eso tiene que ver, por ejemplo, con la percepción. Ya Jean Piaget decía, por ejemplo, en los estudios del pensamiento del niño, si tú le pones a un niño un bulto de algodón y un bulto por ejemplo, un bulto pequeño a lo mejor de metal, y le preguntas, ¿qué es lo que pesa más? El niño va a empezar a diferir, cuando están pequeños va a decir, pues lo más grande es lo que pesa más. Y nosotros, por ejemplo, la pregunta básica de psicología de evolutiva, ¿no? ¿Qué es lo que pesa más? ¿Un kilo de hierro o un kilo de algodón? ¿Qué es lo que pesa más? Pesan lo mismo. Pesan lo mismo, pero nosotros ya tenemos un pensamiento complejo desarrollado. Los niños todavía no pueden diferenciar eso, y eso tiene que ver con el desarrollo del pensamiento matemático y la percepción. Entonces hay aspectos de percepción que los niños simplemente, por ejemplo, por volumen, creen que es más. No sé si me explico. Por volumen visual. Entonces hay ciertos aspectos del desarrollo. Esto, justamente por eso es tan importante estudiar a Jean Piaget. Por ejemplo, los niños cuando son pequeños están así en su mesita, y si te les cae algo y no lo ven, ellos creen que desapareció. Pero ya cuando empiezan a madurar, los niños ya saben que si algo se va debajo del sillón, esa cosa sigue existiendo, no ha desaparecido, sigue existiendo, y eso tiene que ver con lo que se llama pensamiento conservador. Y eso se ve con Jean Piaget. Es bien interesante para los que quieren trabajar con niños, Jean Piaget. Y Jean Piaget va a retomar varios aspectos que tienen que ver con la memoria, con cómo se estructura el pensamiento humano. En este caso, recordemos que términos como la personalidad, como la memoria y la inteligencia son cosas que todavía no entendemos en la totalidad. O sea, sabemos que existe la personalidad, pero recordemos lo que habíamos hablado con los diferentes teóricos de la personalidad. Sabemos que existe, no sabemos exactamente qué es, cómo lo podemos agarrar, pero hay varias interpretaciones sobre ello. No sabemos bien exactamente qué es la inteligencia y cómo funciona dentro de nuestro cerebro. ¿Qué pasa? ¿Y ahora por qué se enojó Leo? Búscalo, córrele. No quiero tú. Aquí es que yo ahorita voy. Entonces, por ejemplo, aspectos que tienen que ver con la inteligencia y cómo se construye la inteligencia y el aprendizaje son aspectos que también se han interpretado
Y por ejemplo, Jean Piaget dice que la inteligencia, que el conocimiento de los seres humanos se va acumulando a través de esquemas mentales, que en este caso los esquemas mentales están conectados con la sinapsis. Esto lo estuvieron viendo con la maestra Diana y con lo que van a ver más adelante con la maestra Diana lo van a seguir complementando. Sí lo vieron, ¿no? Sí, sus caras. A ver, en este caso, por ejemplo, Jean Piaget ya en esos tiempos ya se hablaba de la neuroplasticidad, ya se hablaba de cómo funcionaba el cerebro y habla, por ejemplo, la sinapsis, la conexión entre neuronas. Entonces, a través de la conexión de las neuronas se desarrollan esquemas. En este caso, por ejemplo, un esquema de aprendizaje puede ser, por ejemplo, mi hijo ahorita me está molestando y está enojado y que bla, 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 y su computadora está fallando. Entonces yo le puedo enseñar el esquema de disciplina. Entonces, siempre pongo el ejemplo de los golpes como si fuera un padre. Un padre Este, golpeador, un maestro. padre golpeador. En este caso, por ejemplo, le puedo decir, a ver, si te portas mal, te voy a castigar y te voy a castigar muy duro. Entonces, a partir de la experiencia, el niño va a entender que hay un castigo duro. Entonces, cada comportamiento negativo, ahí estoy utilizando conductismo. Cada comportamiento negativo lo voy a ver reflejado a lo mejor con maltratos igual, pues, ¿no? O sea, ahí lo como un ejemplo. No sé por qué estoy poniendo este ejemplo, pero el niño va a generar un esquema nuevo en su mente que va a asociar con otros esquemas previos que tiene en su mente. Cada concepto nuevo desde la perspectiva de Jean Piaget en la memoria se va a ir agregando así como un esquema, pensémoslo como un ladrillito, y que ese ladrillito se va a conectar con otras ideas. Esa es la perspectiva de Jean Piaget del aprendizaje. Se van conectando nuevos esquemas de aprendizaje, se van conectando desde un punto de vista neurológico, pero desde la interpretación de Jean Piaget, ladrillitos de aprendizaje. ¿Sí me explico? Esa es la interpretación de Jean Piaget de cómo funciona la mente. No tengo idea. Creo que una de Profe, accesorios. esto es lo que se llama el andamiaje, lo que él menciona que es el andamiaje, No, ¿no? no, esto que estoy comentando es Jean Piaget y son los esquemas. Ok. El andamiaje es por parte de Lev Vygotsky. Lev Vygotsky lo que dice es que hagan de cuenta, el individuo, en este caso, supongamos que Leo y yo, ven, te abrazo, ven, abrazo. Supongamos que Leo y yo somos iguales, es decir, somos niños y estamos aprendiendo en conjunto. Recordemos que, ¿tienes a Bob Esponja? Ahorita te pongo a Bob Esponja, ¿vale? Pero salúdalos, tienes una. ¿Te vas a portar bien? ¿Y por qué te estás portando mal? ¿Quieres ir a correr? A ratito vamos a correr, ¿vale? Supongamos que él y yo somos pares. Cuando se habla de pares, se habla de que somos iguales. En este caso, supongamos que tenemos más o menos la misma edad. Entonces, en el andamiaje, lo que explica Lev Vygotsky es que el niño que es más experto le va a enseñar al niño que es menos experto. Entonces, el andamiaje es como un punto de apoyo que le va a generar a la persona para que alcance lo que se conoce como la zona de desarrollo próximo, es decir, el siguiente nivel de aprendizaje, pero esto se hace a través del aprendizaje social. Jean Piaget va a tener unas ideas muy parecidas a las de, perdón, Vygotsky va a tener ideas muy parecidas a las de Jean Piaget, no le muevo así, muy parecidas, y ambos son constructivistas, es decir, el individuo aprende a través del contacto con los otros. Jean Piaget lo habla de que el individuo aprende a partir de las experiencias. Vygotsky se enfoca mucho en el tema de lo social. No le muevas a mi mouse. Uy, denme un segundito, déjeme lo llevo a su cuarto. Y espérate, no es tan duro.
Pues no sé si me estoy explicando en esta parte. Eso es constructivismo y al mismo tiempo es parte de la teoría cognitiva. Pues la teoría cognitiva en psicología se va a enfocar principalmente en procesos mentales, procesos internos mentales. Entonces, la teoría cognitiva se va a enfocar, esto va principalmente para los que estudian, los que van a estudiar problemas de aprendizaje, educación especial, educación, es el área de psicopedagogía. A mí la verdad es que me parece bien interesante, me gusta muchísimo la psicopedagogía y es bien interesante, a lo mejor a Lupita le llama la atención, que es la que estás en CAM. Estudia Jean Piaget. Sí, profe. Lo que es Jean Piaget y Vygotsky son así la base de toda educación especial. Y después te vas con autores que son más contemporáneos, pero en este caso la base en aspectos educativos y en aspectos de psicología evolutiva. O sea, por ejemplo, ¿cómo vas a tratar a un niño que tiene problemas de aprendizaje? Primero hay que hacer una detección. El niño se encuentra, en este caso el niño, el adolescente, el adulto se encuentra en el estadio de desarrollo que es adecuado a su nivel o está retrasado o está rezagado. No se puede utilizar retrasado, está rezagado o tiene algún rezago, tiene algún problema. Todo eso es importante, pero para ello es importante que nosotros como psicólogos identifiquemos el estadio de desarrollo en el cual se encuentra la persona. Pasa lo mismo con los adolescentes. Y con los adultos, pues ya es un poco diferente, porque se supone que un adulto sano y normal debería de estar en el estadio de operaciones, operaciones formales, operaciones formales, sí, que es el pensamiento donde ya el pensamiento está maduro y nada más hay que, el cerebro ya está maduro y a la persona hay que meterle nada más información y organizar su mente, nada más. Tu cámara. No, a ver, vamos a continuar. ¿Qué hacer hoy? 2 ventas cada quien, mínimo. Tenemos que hacer 8. Vero anda hablando de chamba. A ver, ¿qué es el aprendizaje? Dice, capacidad que tiene el individuo de retener lo que va conociendo en su día a día. Más o menos, es la parte del conocimiento adquirido, más o menos. Es una rama de la psicología, no es una rama de la psicología. A ver, espérenme que se me está desconectando esta cosa. Es una rama de la psicología que permite observar cómo el ser humano va aprendiendo cosas nuevas y resolver situaciones. Es como nuestro cerebro interpreta lo que aprendemos día a día, ¿no? Son habilidades nuevas que va adquiriendo a través de la vida con la propia experiencia y el aprendizaje. El aprendizaje es el aprendizaje. Es el desarrollo de habilidades, conocimientos y conductas y valores. Valores, más o menos, es la acumulación de ideas captadas, en resumen, después de cada suceso, lectura, etcétera, que nos quedamos más o menos. Es el proceso mediante el cual procesamos y codificamos información, ¿sí? El aprendizaje, lo que vamos adquiriendo con las experiencias a lo largo de la vida. Refiere a la adquisición y retención de conocimientos nuevos en los seres vivos. Ajá. Es el proceso de adquirir nuevos conocimientos, habilidades, conductas que se pueden dar a través de la experiencia. Ok. Ok, vale. No hay respuestas que sean tan sangrantemente malas. A ver, el aprendizaje es un tema de estudio de la psicología. Entonces, como tal, rama de la psicología, ¿no? Es como uno de los objetivos de estudio de la psicología. Como tal, hay una psicología que se enfoca en la psicología, pues sí, principalmente la psicología educativa es la que se mete en temas de aspectos del aprendizaje. Prácticamente la rama que es la psicología cognitiva es la que más está metida en el tema del aprendizaje. Y estudiar el aprendizaje es particularmente un tema muy interesante, porque ¿cómo es que los seres humanos vamos organizando contenidos nuevos en nuestra mente? ¿Cómo vamos adquiriendo nuevos conocimientos? Y esto también está muy conectado con qué es la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia para ustedes? La capacidad de resolver situaciones. Sí, la capacidad puede ser la capacidad de adaptación, la capacidad de resolver problemas,
La capacidad de afrontar dificultades, adaptación, puede considerarse también inteligencia. Equilibrio, el equilibrio de una persona puede ser también no equilibrio espiritual, sino que el equilibrio es después, por ejemplo, una persona atraviesa un conflicto. Normalmente, por ejemplo, con Jean Piaget habla del conflicto cognitivo. Es decir, queremos aprender una cosa nueva, atravesamos conflicto cognitivo porque no podemos asimilar el conocimiento nuevo, estamos en proceso de aprendizaje, es decir, lo que ustedes están haciendo en este momento, están en conflicto cognitivo, están como tratando de entender, pasan por una fase de equilibrio y adaptación. Cuando nos adaptamos, quiere decir que ya asimilamos el conocimiento. ¿Cómo notamos que una persona adquiere conocimiento? Con cambio de comportamiento. El cambio de comportamiento puede ser reflejado a través de lo verbal, puede ser a través del comportamiento físico y observable, puede ser a través de pues, microcomportamientos, a través de cómo desarrolla un montón de cosas. No sé si me estoy explicando. Pásame. Sí, búscalo, córrele. No, no quiero. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Quiero. No quiero. ¿Todo bien? No. ¿Cómo definirías la personalidad? Esencia que tiene la persona. Bueno, eso ya es una pregunta, la dejé muy personal. Esencia de cada persona, conjunto de rasgos, comportamientos, manera de ser. Ajá, aquí se copiaron algunos. Supongo que lo sacaron de internet, ya lo veíamos en la clase pasada. Donde los seres humanos nacemos con un temperamento heredado y una personalidad que se adquiere a lo largo de nuestra vida por patrones o simplemente por lo que vivimos. Otras veces por el mismo ambiente que nos rodeamos, vamos adquiriendo patrones. Muy bien. ¿Qué es la autoestima? Conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidos hacia uno mismo. Ajá. Es cuánto valgo como persona, pues supongo que quiere poner persona, como ser humano, tendencias de comportamiento hacia uno mismo, es el amor y aceptación que cada uno tiene a sí mismo. Ajá. Es la respuesta psicológica, buena o mala, a todo lo que nos rodea. Es el valor, la aceptación. Sí, bien. Y en general, buenas respuestas. ¿Qué podría rescatar de la propuesta de Carl Gustav Jung? El supremo sentido del ser no puede consistir para que, como dice el supremo sentido, el supremo sentido del ser no puede consistir para sí, para mí, si no es, y no en, es, o déjate. ¿Quién respondió esto? No lo entiendo. Bueno, desde mi perspectiva, lo colectivo es solo para definir un grupo de personas, pero insisto, cada individuo tiene su esencia. Que es importante saber dónde provienen los cuestionamientos de las cosas que existen en la naturaleza que aparentemente pocas personas ven, más o menos. Que desarrollan colectiva, más o menos. Creo que son los arquetipos, más o menos. Arquetipos, enseñanzas, sueños, imaginación activa, ajá, teoría de los tipos psicológicos, teoría de los complejos, diálogo inconsciente, ajá. Psicológicas con P. Universidades inconsciente humano, ok, más o menos, veo que más o menos medio van asimilando la teoría. ¿Qué importancia Jean Piaget? Aquí justamente lo de Jean Piaget, teoría del aprendizaje, desarrollo del detalle, el psicológico. A ver, el máximo creador de la evolución del conocimiento, quien desde mi punto de vista ha sido muy asertivo en cuanto a la educación con los niños. Ajá. Estudios niños y niñas basando la interacción en su entorno, ok. Vale. Ya justamente les acabo de hablar de Jean Piaget. ¿Por qué retomaría la propuesta de Adler en el estudio de la personalidad? No sé, desde mi punto de vista, el comparar a sus hijos y las diferencias de edades, para mí no estoy muy de acuerdo, porque el trabajo de los sentimientos de inferioridad y el desarrollo de la superioridad, porque es cierto que la personalidad se desarrolla en gran parte en el entorno en el que te rodeas y su estilo de vida. Pero sobre todo desde la infancia, porque también explica muy bien el sentimiento de inferioridad y superioridad. Ok, más o menos, creo que les hace falta repasar este autor. A ver, cuando estemos más avanzados, yo creo que en unos 3 meses, 4 meses, les voy a hacer otro examen, ¿vale? Va a ser este examen con más contenidos agregados de otras materias.
¿vale? Para que se vayan preparando. Esto es para que ustedes vayan repasando y cuando tengan el examen, vean más o menos en qué están fallando, qué es lo que les está haciendo falta, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, la mayoría en estas preguntas abiertas, en algunas están haciendo respuestas vagas. Erickson. Crisis sociales, desarrolló una personalidad sana, recuerda las personas son capaces de crecer y cambiar, ajá. Isa dice que no escucha nada. Estudio Horney, paradigmas en psicología. A ver, me importa ver qué es lo que qué es lo que entienden por paradigmas. Modelo o patrón aceptado por una comunidad o conjunto de creencias, valores, técnicas y modos de comprender la realidad. Eso no nos lo enseñó. Cada persona tiene su propio concepto de desarrollo psicológico. Claro que se los enseñé. Fue lo primero que vimos. Es el comportamiento común de varias personas, es la idea que formó, no, en la forma de estudio y entendimiento, son los modelos para comprender la realidad, sí, son los elementos principales, teorías predecibles, con la teoría conductual, más o menos, enfoques que explican la realidad formativa, predice nuevos acontecimientos, más o menos, son algo así como para predecir y sacar nuevos conocimientos. ¿Podrían ser los sueños? No. Paradigma se refiere al conocimiento e información de la persona de manera real. A ver, para los que andan perdidos en esta parte de los paradigmas, a ver, aquí dice, son los enfoques o patrones o modelos con un conjunto de valores y técnicas y cada uno propone de una forma particular poder entender un fenómeno en todas sus dimensiones. Recordemos que esto es bien importante en psicología. Los paradigmas son los enfoques que hay. Recordemos que son los enfoques que hay en psicología. Deja ahí, Leo. Recordemos que estos enfoques, cada enfoque es una perspectiva que hay sobre la propia psicología. Esto se los he explicado en varias ocasiones. La psicología no solamente es una ciencia que tiene una sola interpretación sobre un fenómeno, como lo vimos con la personalidad. La personalidad es interpretada desde varias perspectivas, pero también es interpretada desde varias perspectivas, por ejemplo, la inteligencia, la autoestima, la depresión, o sea, muchos fenómenos humanos de comportamiento humano son interpretados con la psicología desde varios ángulos. O sea, hay que pensarlo que una corriente de psicología ve un ángulo, otra corriente ve otro ángulo, y ninguna de ellas tiene una, ¿cómo se puede decir? Una respuesta exacta. Ninguna corriente tiene una respuesta exacta. Hay varias interpretaciones y algunas pueden ser complementarias de otra. Entonces, esos son paradigmas. Los paradigmas son predominantes dependiendo del periodo histórico. Entonces, eso tiene que ver un poco con epistemología. Te voy a quitar la computadora, ¿eh? Esto tiene que ver mucho con el momento histórico donde se desarrolla el paradigma. En este caso, por ejemplo, a inicios del siglo XX existía un paradigma científico que venía de la corriente positivista, y también está conectado con el estructuralismo y con todo ese tipo de paradigmas que tiene la idea de que la ciencia exacta va a ser la respuesta a todos los problemas que había en la sociedad. Esto incluso nosotros lo podemos ver aplicados en la sociedad. ¿Cómo lo podemos ver aplicados en la sociedad? El paradigma, ¿cómo se llama? Positivista. Es un paradigma científico, sociológico, que se aplicó en el siglo XX. Este paradigma permitió el desarrollo de la revolución industrial. Aquí no estoy hablando de psicología, estoy hablando de sociología, pero recordemos que la filosofía, la sociología van de la mano, y la psicología es una ramita que viene conectada de la filosofía. Entonces, en el siglo XIX se tenía la idea de que gracias a la ciencia se iba a desarrollar el mundo. Entonces, ¿cómo lo podemos ver reflejado? El desarrollo industrial. El desarrollo industrial, y cómo lo podemos ver reflejado en la sociedad, lo podemos ver reflejado, por ejemplo, en la ciencia que se conoció como positivismo. El positivismo se aplicó aquí en México, se aplicó en Francia, se aplicó también en Estados Unidos. Entonces, ¿esto cómo se va a ver reflejado? Se va a ver reflejado en una sociedad que piensa que la industrialización y la ciencia va a tener como resultado el desarrollo de la sociedad. Entonces,
Esto ya en psicología se ve reflejado, por ejemplo, en el conductismo, que utilizando las herramientas científicas van a utilizar instrumentos para poder modificar la sociedad y modificar el comportamiento humano. ¿Sí me explico? De la cara de Watt de los demás. Seguros que sí me estoy explicando. Entonces, aquí está conectado con epistemología y un montón de cosas filosóficas. Pero, por ejemplo, cuando aparece el paradigma sociocultural, que va a ser una ruptura con la postura de la teoría crítica. Hay una ruptura en la ciencia y se empieza a utilizar lo social y el comportamiento social para interpretar la forma la variedad y las diferencias que hay entre las personas. Es un paradigma que todavía se aplica en la actualidad, es decir, la sociedad modifica el comportamiento de las personas. Eso es algo que todavía es súper aplicable en la actualidad, pero es una ruptura, es una interpretación del mismo fenómeno, en este caso el ser humano, pero desde un paradigma social. Es decir, la sociedad ayuda al cambio a la constitución de la personalidad del individuo. En este caso, aquí podemos ver un reflejo de Carl Gustav Jung. Jung tiene esta postura de la sociedad. La sociedad va a definir el comportamiento humano. Después viene, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, en este mismo periodo, hasta ocurre la Segunda Guerra Mundial, la gente que sale de los campos de concentración, la gente que se recupera de todas las crisis que hubieron, pues empieza a utilizar la psicología desde una perspectiva humanista, un paradigma que dice, no nos vamos a enfocar en los traumas del pasado, vamos a enfocarnos en el futuro. Entonces aquí ya viene un paradigma que se enfoca en la visión a futuro del individuo. Y al mismo tiempo, el paradigma constructivista, que viene de la cognición, viene desde las pruebas que se aplicaban, las pruebas de inteligencia que eran de Alfred Binet, que esto lo van a ver con la maestra o lo van a ver conmigo, no sé muy bien, pero en algún momento vamos a ver más, creo que yo les voy a dar si no me equivoco, yo les voy a dar pruebas psicológicas, algo así, o si no la maestra, entonces van a ver que vienen desde Alfred Binet y se empieza a estudiar cómo las pruebas psicológicas van a estudiar la cognición humana y un montón de cosas. Entonces, vean cómo son un montón de paradigmas psicológicos. Son varias ramas de la psicología, muchas ramas de la psicología, y todas están interactuando al mismo tiempo, y ninguna tiene una respuesta exacta, ¿ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Cómo creen que salieron en el examen? ¿Nos va a mandar los resultados hoy, profe? Pues sí, ahorita les mando, bueno, al ratito o mañana les mando resultados. Les voy a mandar su evaluación, su evaluación al WhatsApp entre semana, ¿ok? ¿Va? ¿Ya nadie falta de entregar tareas? Ahí, Braulio. Vale, los que hagan falta de entregar tareas tienen hasta el día. A mí me falta. Ok, Sí. tienen hasta el día de hoy para entregar. Bueno, sí, hoy. Ok, Toda la- No puedo escuchar mucho. Ok. No puede dar otro día más. Porfa. Eva, tú entraste apenas, ¿no? No, bueno, entré después, pero no es tampoco tan reciente. Bye, déjate recuerdo. Es que, a ver, activa tu cámara. Es que hay unos que ni siquiera los conozco porque nunca activan su cámara. A mí también. Profe, ¿y otros que nos conoce de más, edad? Ujú. Hay unos que los he visto de más. Sí, aunque sea de repente activen su cámara para que los vean. Ahí estás a contraluz. Parece que estás en un interrogatorio. No me veo, no estoy. No. Profe, las tareas de Ay, sí. A ver. ensayo, Ahí está. luego la línea del tiempo. Muy bien, mucho gusto, Eva. Gracias, maestro. ¿Sí? A ver, Sara, ahí no te escuché bien. Nada más es las tareas, la línea del tiempo, el ensayo. Bueno, la lectura esa no, ¿verdad? Pues es el ensayo. Bueno. Sí, nada más son dos cosas. Nada más son dos cosas de tarea. ¿Ok? Y ahorita el examen, que también hasta cierto punto les va a servir para su evaluación. ¿Vale? Pero si sacaron 9, a lo mejor
en su trabajo final y ya sacaron 5 en el examen, pues ya baja a 7. Muy Que bien. nos Ya quite, se compensa y ya no maestro, reprobamos. no nos quite el sueño, por favor, de este fin de semana. No, no, no. Muy bien, pues yo creo que vamos finalizando, ¿vale? Entonces, cualquier duda, ya saben, me pueden hablar, me pueden preguntar y estamos en contacto, ¿vale? Muchas gracias, excelente Gracias. fin de semana y de verdad Gracias, muy que agradecida, profesor. descansen. Que descansen. Bye. Bye.